Capítulo final. Los exiliados del presente. No se atrevió a salir hasta la noche. Aún así, aquel refugio no era tal. Los golpes en la pared, los zumbidos incesantes de las tuberías, de los aparatos eléctricos que trinaban, la tenían con el corazón sobresaltado. Se levantó y trató de recogerse en el baño. Abrió la canilla para evitar que se la escuchara. Comprendía que navegaba entre la realidad y la exacerbación de su percepción que se había agudizado. Y en este punto, aquello comenzaba a jugarle una mala pasada. Sin embargo, a los pocos segundos de estar recogida en su baño, comenzaron a golpear la pared cerca de la ducha. Salió aterrada y fue al living. Trató de tranquilizarse. Tomó un sedante. Luego se sentó frente al ordenador e intentó convocarme. Aquel día que anunciaba lluvia y, sin embargo, parecía aún estar soleado, la hería. Quería salir, pero no podía. Era una ambigua sensación de pánico. No podía salir ni quedarse. Consideró que estaba en la zona cercana al limbo interior, en un estado semejante a la locura, pero no salvada por la enajenación alucinatoria. En verdad existen muchas formas de la tortura, y los ruidos inespecíficos eran una de ellas. Se le antojaba, como a la señora P., una confabulación de seres oscuros. ¿Quién era cada cual que ante la luz del sol cuidaba las formas y al entrar a la casa, bajo el abrigo de la impunidad que concede el anonimato, iniciaban la sádica ceremonia? Arriba, en el techo, como un anuncio de que había de empezar a zumbar la serpiente eléctrica, se oyó, a no más de un minuto de ingresar a la habitación, un chirriar de puertas. Entonces comenzaron a zumbarle los oídos. Bajo sus pies, como una corriente de electricidad, subía inundándolo todo. Luego, parpadeaban las luces de su araña y se oía un martillo que golpeaba levemente detrás de su pared, donde estaba la biblioteca. El empapelado se estaba pudriendo a causa de la humedad de la medianera, pero le habían dicho que no había más problemas, que se había secado. Sin embargo, seguía cayendo el reboque, y obviamente nadie que no estuviera completamente alienado podía suponer que hubiera alguien en la zona de la medianera. Sin embargo, el martillo seguía rítmicamente. Abandonó el living y se fue al patio. Se sentó en la silla blanca, tratando de aspirar el aire que entraba por el mosquitero de la ventana abierta. No pasaron más de 10 minutos cuando la Choli entró al pasillo del edificio, como siempre, a los gritos, arrastrando unas cajas. ¿Qué pasa, amigo? Te dije vamos a poner el cable. ¡Che! ¿Y vos? ¡Cerrá el orto! ¡Sacá esa mierda de ahí, que hoy cobramos! ¡Poné la pava, guacho! ¿El tuco? ¡No! ¡Olvídate que está re mamado! ¡Duerme el viejo! ¿Comprar qué? Bajó la voz. Una carcajada de hombre concluyó la arenga del pasillo. Luego se oyó un portazo.
Volvió a la habitación. No se atrevió a meterse en la cama. Sentía vergüenza de su pereza. ¿Qué habrían de pensar los vecinos cuando detectaran que volvía a meterse en la cama? ¡Cuánto odiaba a esa gente! Informes criaturas sin rostro, que sólo se dejaban ver en su monstruosidad, a través de lo subrepticio. Este estado de lo subrepticio es una característica particular de la infamia, difícilmente comparable a la desembozada crueldad, en el punto de que, además de poseerla, no es abierta. Arguye el argumento de guardar las formas. Es esa santa inquisición que los mediocres llevan como baluarte para poder luego sentirse parte de aquello que todos consideran como una vida acorde con la realidad y lo correcto. Según su etimología, subrepticio, subreptitius y subreptius, dos vocablos latinos diferentes. Uno contiene la raíz del verbo repo, reptum, arrastrarse, deslizarse, reptar. Y el otro, la raíz del verbo rapio, raptum, arrebatar violentamente, robar, agarrar velozmente, con apofonía radical. Es notable cómo el origen de una palabra puede trazarse el mapa completo de su devenir en la historia de la humanidad, entre lo que repta y se encubre a lo que asalta, arrebata violentamente. Es esta habilidad exquisitamente propia del hombre que ha agregado al instintivo arte de animal de caza y a la astucia de la mítica serpiente innumerables trampas, una infinita telaraña de trampas verbales y físicas con las que se ha puesto a resguardo de su prójimo para urdir la triste ilusión de ser el amo. Pero como ya se ha dicho, toda acción vil necesita de vasallos. Dios no es Dios sin su séquito de idólatras, aquellos que por congraciarse con el amo son capaces de realizar el acto más ruin que puede imaginarse. Caín mató a su hermano, pero no por vileza, sino por pánico, ese que nos produce ser desterrados de los favores del Padre. Fue el propio Yahvé el que tentó el fratricidio inicial, despreciando la ofrenda trigal de Caín, recibiendo con agrado la sangre del cordero en sacrificio. Pero no es este el punto, sino aquel que nos lleva a la idea de cómo suceden las cosas en la doble mascarada que el hombre utiliza para actuar dentro de un sistema que, semejante al gran relato de Poe, se ha vuelto un castillo amurallado, donde los fuertes, los privilegiados, imaginan preservarse de la muerte roja, encerrándose en él. Un grave error. La muerte volverá también enmascarada, para hacer justicia en el castillo de los infames. Los vasallos quedarán desenmascarados, y del Inmaculado Príncipe solo quedará una calavera. En algún punto, ella veía cómo aquellos dueños de su espacio acústico eran también víctimas de sus propias artimañas. Temían a las ocupas, pero les daban la mano. Despotricaban contra el estado del edificio. Sin embargo, cerraban sus puertas suponiéndose a resguardo de su prójimo. Pero luego, el mismo caño que los unía estallaba en su intocable castillo. Todos estaban siniestramente comunicados. Aún así, y sabiéndolo, la necedad se sacia en su ignorancia, respira su indolencia, ama su vacuidad.
aquel suceder inmediato y fragmentario que la ausenta de la responsabilidad de toda acción que realiza. Pues al carecer de identidad, al ser un ser desmembrado, el mediocre no es más que un cuerpo publicitario, ausente de toda responsabilidad personal. Por lo tanto, de toda culpa. Aún así encuentra un goce casi místico en ser una entidad subrepticia, rastrera y violatoria. Su fuerza estriba la consecución de su fin, la tortura. Y en esto radica gran parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. No de otra manera hubieron de perecer tantos idealistas a lo largo de la historia. No de otra manera los ángeles serían tomados por otarios y los miserables por recios hombres prácticos. El tango principalmente expresó mucho del espíritu rastrero de nuestra gran comunidad enlodada hace tantísimas décadas por el gobierno de los ladrones, la famosa cleptocracia. Que el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos contentos y amargaos. Valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todos igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos, ¿qué va a haber? Ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con Toscanini, va Escarfaso y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. He aquí el absurdo dicho con fiereza, desde lo más hondo del lenguaje popular. Pero ya, ni de eso se trata. Aún peor. El absurdo ha trocado en perversidad. Y ya no es lo mismo un burro que un gran profesor, sino que en el gobierno de los ladrones son ellos los que establecen los códigos de nuestro sistema. Tal vez por ello, de cuando en cuando, nacen seres que por inescrutables motivos parecen estar hechos con otra materia, aunque pueda probarse que no es así. ¿Quién sabe qué dijo Jesús realmente cuando aseguró que su reino no era de este mundo? Él era un peregrino de su presente, y lo sabía. Su centro estaba muy lejos en el terreno de lo intangible, donde nada puede corromperse. Sus riquezas eran incomprensibles para los codiciosos, al igual que sus palabras, siempre vueltas hacia los símbolos, imposibles de entender para el raso idioma irrefutable de los necios. Del mismo modo
que ella relatara en sus memorias anteriores, recordando aquel escrito: el refugio de los pájaros. Podríamos conjeturar que un ancestral llamado parece principar en los orígenes del ser. Sin embargo, pocos son los que pueden oírlo. Es necesario para ello reconocer la multiplicidad de nuestras vidas paralelas, lo íntimo, lo externo, lo onírico. Comprender de cuánto ropaje se viste el hombre para no comparecer desnudo ante su esencia. Pues como diría Machado, el último viaje lo haremos desnudos, y no habrá ningún argumento contra este sino. Quien conoce su condición mortal también puede acercarse con mayor probabilidad a la eternidad íntima. Y en este sentido, mi papel es fundamental, puesto que de las cosas de este mundo yo hago otras. De la noche, el pez de sombras. Del árbol, un emisario que emerge de la tierra, alzando el mundo con sus hojas. De aquel derruido sitio, reverdezco un castillo medieval y trazo con mis líneas el itinerario de los vientos para los pensamientos que han perdido el rumbo en el estercolero de lo mundano. Es por ello que cuando la luna fue un halo brillante y definido sobre el vidrio esmerilado del patio, toqué su corazón con la idea de que la tibieza aplacara sus palpitaciones y la incitara a salir a la calle. Allí, ella volvería a reencontrarse con ese milagro fundacional de un alma que se constituye como un centro puro, de donde todo irradia y a la vez todo estímulo externo es integrado. Lo mítico en lo real, lo onírico en la conciencia. Racionalidad e irracionalidad hermanadas en un solo y original desvelamiento. Algo más que un espejismo. Por cierto, nada menos que la médula de lo que es en lo que aparece. 2. Abrimos la puerta de hierro. Ella aspiró el aire frío de la noche. Sintió una súbita ráfaga de viento y tuvo la tentación de volver. Yo me opuse y eché sobre ella un aire tibio que la calmó. La ráfaga pasó. El viento fue mermando las luces de neón de la calle Venezuela. Parpadearon luego la tensión. Bajó y volvieron tenues como antiguos farolitos de gas. Apenas al alumbrado con timidez de las calles vacías, parecían hacerle una reverencia. De hecho, ya no taparon las estrellas, y ella pudo ver con claridad la mágica bóveda de la noche de Montserrat, orlada por las cúpulas de las antiguas edificaciones. El silencio era tan profundo que no parecía real. Era de aquellos extraños silencios cargados de presagios. Las calles solitarias daban la sensación extraña de haber arribado a un sitio propio, un lugar íntimo, más íntimo que la abigarrada densidad de su casa, asediada de mundos ajenos y hostiles. Como sucede en los sueños, antes de algún acontecimiento trascendente, hay un estado de inminencia. Todo parece calmarse súbitamente. Las voces que antes eran estridentes se vuelven ecos casi inaudibles. El viento se aquieta. El corazón palpita en medio de la soledad. Entonces, algo como un leve taconeo o un silbido lejano o algún signo sutil nos perturba. La inminencia va preparando los sentidos para la embestida de una tempestad. Así es como al caminar, nuestros pasos no logran adelantarse y quedamos encerrados en aquel círculo extraño y a la vez familiar. Solo que en este caso, aquella inminencia no infundía temor. Por el contrario, era como el prólogo de los sentidos de algo hace mucho tiempo anhelado.
Entonces, como granadas sobre mis manos, estallaron las palabras. A todos los vi, a los muertos y los vivos, y aun a aquellos que ni muertos ni vivos llevaban el peso de un pensamiento, lo bello y lo grotesco, lo miserable y lo magnánimo. También los intermedios, las sombras de una existencia o de todas las existencias que la ficción puede acertar a imaginar desde su cosmogonía personal y acotada. A todos los vi, y habré de contar estas visiones antes de que ella vuelva a la cuna, pero no ya recogida y amedrentada, sino en una exhalación celeste que yo he de conferirle para arrancarle de raíz este acendrado sufrimiento que nos obliga a ser esclavos de nuestra leyenda, aquella que tuvimos por propia y hemos vivido bajo sus fauces, entre guerras ajenas, angustias que nos laceran el corazón, aunque no hayan asestado ningún evidente puñal contra el nuestro. Ellos habrían de volver, porque es dado que todo retorne, en tanto nada, absolutamente nada de lo dicho, ha sido suficiente para abrigar un presente desamparado. Y en estas circunstancias, no habrá duelo hasta que caiga la última lágrima de los ojos del hombre y sea la luz, por fin. Porque así como decía el poeta prometeico, luz, cuando mis lágrimas te alcancen la función de mis ojos, ya no será llorar, sino ver. Y fue aquel un poeta de caminos, un poeta que añoraba una morada, a la vez que era su morada toda la tierra. Así el peregrino, exiliado de su presente, de su tierra, se vuelve parte de todos los tiempos, de todas las tierras, como un andariego, de profecía en profecía, va labrando el futuro con el báculo de sus recuerdos. Caminamos hacia la avenida Belgrano. Antes nos detuvimos frente al palacio en ruinas, custodiado por el roble desnudo. Ella notó que el ficus ya no estaba en el viejo balcón. Tal vez se secara con tanto frío y descuido. Nadie parece vivir en aquel sitio. Nadie habría de rogarle. Sin embargo, alguien se habría tomado el trabajo de retirarlo de allí. Tal vez estaría descansando su gran eternidad en algún ruinoso contenedor. Seguimos con paso lento, echando bocanadas de aire helado, tapándonos hasta la nariz con la bufanda y el gorro de lana encasquetado hasta las orejas. Las luces volvieron a parpadear. Esta vez eran apenas tenue lumbre, como velas temblorosas. En el frío polar brillaron más las estrellas en la bóveda del firmamento. A lo lejos se oyeron ecos de campanas. Aquello era muy tenue, casi podría decirse una música del pensamiento. ¿Por quién dobla las campanas? Esta noche de hielo. ¿Por quién empalidecen las sombras y se alejan, abrumados los pájaros del día? ¿Quién toca el badajo de la muerte? ¿Quién llora sin llanto por la orfandad del ángel? ¿Quién ha muerto cuando todos duermen? ¿Quién, vestido de cenizas, será tristeza del alba? Así cantaban las palabras. Rompían contra el corazón las olas de los versos que apenas se insinuaban en la conciencia. Eso fue lo que vi, y habré de decirlo antes de que el mundo vuelva a perder su intangibilidad y vuelva al espejismo de lo real, a negar el verdadero fundamento de las cosas. 3. En un punto justo, llegando a la esquina de la avenida Belgrano, nos detuvimos. Las luces volvieron a parpadear y la noche fue completa. Por contraste brillaron más las estrellas y una luna inmensa,
dejó ver su cuerpo redondo, tan nítido que podían adivinarse las sombras de sus cráteres, los ríos quietos de polvo lunar, la superficie cenicienta que brillaba ahora bajo un sol oculto, entregándonos su luz como una ofrenda. Y ella se detuvo en seco al verlo. Era aquel hombre a quien había arropado días atrás con su manta beige, el que le había dicho: «El corazón es lo que cuenta». Algo así recordaba. Sí, aquel hombre que pedía solo una manta fue para ella un acontecimiento, una pequeña gota de dignidad que había puesto en esta cadena de perversos eslabones que es el mundo que nos ha tocado en suerte y en desgracia, por obra de la fragmentación, del absurdo, de un sistema que devora al hombre que lo creó. El homicida que matando se cree inmortal sin saber que en cada gesto de crueldad va suicidándose junto a la humanidad entera. Ella recordó aquel poema. Sobran todas las cosas si hay un hombre en la calle. Se acercó y tímidamente le tocó el hombro. No hubo respuesta. Aún continuaba cubierto con su frazada o manta beige. Le habló en voz alta. «Soy yo. ¿Se acuerda? ¿Necesita algo hoy? Si quiere le compro un sándwich en el kiosco de aquí. Mire». Silencio. El hombre no dio señales de oírla. No quería hacerlo, pero era inevitable. La inquietud comenzó a volverse certeza y la certeza espanto. Tomó la punta de la manta y lo descubrió. Dio un salto atrás y ahogó un grito. El hombre estaba muerto, los ojos abiertos, la boca también, en un gesto de amargura congelado. «No es posible, no es posible. Yo quería abrigarlo. Yo imaginé. Le puse mi mano en el corazón. Mira», le dije, «fíjate bien y verás que no estás solo». Ella miró con los ojos llenos de lágrimas. A los pies del hombre estaba el ángel mendigo, aquel de ese relato que ella misma había narrado no hacía mucho tiempo, aquel que convocara a los parias del mundo en un templo subterráneo, el que había dicho los sonidos del silencio, aquel que había vuelto a afirmar: «Las palabras de los profetas están escritas en los subtes». El ángel mendigo le sonrió y le dijo: «No está muerto. En mi mundo la muerte no es. Ahora él duerme en un sueño infinito. Y aunque esté allí su cuerpo, su alma está entre mis brazos». Y vio que el ángel mendigo mecía una minúscula y temblorosa sombra azul. Azul, como los días que vendrán en mi reino. Azul, como la pena del mar que la luna calma en sus mareas. «No hay otro mundo», dijo ella. «La muerte es muerte. Cuerpo inerte. Inexistencia». «Ah, sí», respondió el ángel. «Pero este no existir es solo un espejismo. No podemos aseverar que la materia sea todo, como tampoco lo contrario. Pero hay un punto intermedio,
y es ella. Me señaló. La metáfora. Allí, el mundo es reedificado y vuelve el alma a ser alma y la muerte a suceder como una palabra sin mayor significado que aquel que le conferimos apenas un pensamiento. Ella no reaccionaba sumergida en el dolor. Entonces cruzó sobre nosotras la bruma de los niños hambrientos. Venían, como había dicho en el relato, a decir lo indecible. Millones de almitas sufrientes se congregaban en el símbolo de aquellas siluetas famélicas. Angelitos que venían para contar lo que el espejismo de lo real les negaba a expresar. El horror de la indiferencia y también la belleza intacta de sus corazones, la vejada inocencia, la esclavitud y también la voluntad que navega libre, levantándolos en el viento, devolviéndoles la palabra en aquella metáfora visual. Y detrás de ellos se escuchó a una anciana, un leve taconeo, un paso de tango ebrio y una sonrisa triste. Esbozaba su presencia. Aquella, la anciana de los tacones rojos, que también había venido a custodiar al exiliado del presente. Y poco a poco, todos fueron llegando, los que vivían y los que no. No venían desde la vigilia, sino desde el centro íntimo del sueño. Y vio una niña que llevaba al viejo ficus. Lo depositó como si no pesara a la cabeza del hombre muerto. El ficus lloraba, dejaba ver lágrimas como perlas, o alguien lo estaba regando. Y las gotas cayeron sobre los ojos abiertos del inerte, y mágicamente cerraron sus párpados. Otros fueron llegando. Como un eco de alas se escuchó en el cielo. Era el albatros de Baudelaire, acompañado de un pequeño pájaro que parecía estar aprendiendo a volar. Era ella, la pequeña Bex, que había huido del absurdo en forma de invisible vuelo, cobijada ahora para siempre bajo la poética azul del eterno albatros. Entonces abrí mi alforja de sueños y desaté el contorno de un barco azul, aquel que tanto había soñado desde los inicios de su vida. Volver a la cuna, dije, pero no recogida y medrosa. Volver al origen, agregué, pero no como herida, como estigma, sino como redención de toda la herida, como verdad apaciguada en la dicha de hallar el verdadero nido, aquel que nos aloja desde siempre en el vaivén de la música inicial de la vida y de la muerte. Barco oceánico, río que fluye, templo que flota entre la línea eterna del horizonte. Y ella subió al barco azul que la esperaba, y otros subieron con ella, los vivos, los muertos, los que ni vivos ni muertos están, porque son palabra, verbo puro, infinitud y esencia. Y vi cómo el barco azul se elevaba en un vuelo suave hacia los cielos. Ella ya no volvería. Había encontrado al fin el sosiego. Ya no habría de retornar a aquella ciénaga donde su ser no era más que la alucinación vulgar de los otros. Ahora estaba al resguardo junto a sus criaturas. Aquellos seres exiliados del presente iniciaban una nueva historia desde el retorno a lo simbólico, desde el deseo y la esperanza que había escapado hace ya tanto de la caja para abrigar esos desarrapados corazones. Entonces
supe que habríamos de separarnos, pues yo no podría ir con ellos. Debía quedarme en este mundo. Yo era la metáfora. Y la metáfora no puede ni debe morir. Aún el hombre padecía su necedad, la alucinación de la caverna. Y yo debía abrir sus ojos una y otra vez hasta el fin de los tiempos.